Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio en esta tarde nuestro culto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a cantar una hermosa alabanza porque hemos venido a adorar y alabar al Señor. Amén. Amén. Incomparable, inigualable su amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, inmensurable, inagotable su amor, y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu Felicitarse. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy es domingo, el día del Señor, ¿verdad? Y como acabamos de cantar
esa alabanza, estamos aquí celebrando su amor, su misericordia, su gracia, ¿verdad? Y también dicen ellos, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, celebrando el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Vamos a comenzar en oración, buscando la dirección de nuestro Señor para este servicio de hoy. Padre, gracias, Señor, te damos por como hemos cantado, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Nosotros reconocemos que somos pecadores, Señor, y no merecemos todas tus maravillas y todas tus bendiciones, Señor, pero aún así tú nos has mostrado tu amor entregando a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y por ese sacrificio de nuestro Señor, nuestros pecados han sido borrados de una vez y para siempre, quedando clavados en la cruz, Señor. Y te damos gracias ahora porque por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso directo a ti, Señor. Y ahora, Padre, tú nos ves como tus hijos, Señor. Y por eso te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que seas tú quien dirija este servicio que dedicamos para ti, Señor. Que el Señor bendigas a las alabanzas, Señor, y también la predicación de tu palabra, Señor. Que nos nutres, Padre, con tu palabra, Señor, y que tu palabra no regrese vacía, Señor. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amado. Amén y amén. Bien, nuestra lectura en esta tarde se encuentra en el Salmos 114. Salmo 114, cuyo título dice Las maravillas del Éxodo, ¿verdad? Acompáñenme en la escritura, en sus Biblias o en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Dios bendiga su palabra. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor, hermanos. Se los invito a ponernos de pie y vamos a cantar esta hermosa alabanza. Dice su palabra que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia, dice, la obra en sus manos, ¿verdad? Y todos aquí somos portadores de su gloria. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros reflejamos a Cristo, amén. Y le vamos a alabar con toda nuestra mente y nuestro corazón al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oía tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oía. Proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oía tu voz, proclamando tu grandeza.
Cantemos con todo el corazón con esta otra hermosa alabanza. Sabemos que su presencia está en medio nuestro. Amén. Gloria a su nombre. Por mucho tiempo usted una razón de vivir en medio de mi pregunta, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida.
judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Que el Señor bendiga su palabra, mis amados hermanos. Quisiera pedirle a los hermanos diáconos, por favor, si pueden recoger los diezmos. Entonces, en pie, hermanos, queremos que nos acompañen a cantar en esta siguiente alabanza para darle gloria al Señor. Amén. Ella
con esta siguiente alabanza que dice: yo quiero más de ti. Amén. Todos queremos más del Señor, queremos aprender de su palabra Amén. y que nos llene de su bondad y gracia. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, estamos aquí dispuestos para recibir de ti tu palabra. Y también, Señor, queremos aprovechar para orar por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y que pueden estar aquí o pueden estar escuchándonos por las redes sociales. Como dice tu palabra, hoy es el día de salvación. Te pedimos, mi Dios Padre, de que tú puedas tocar esos corazones, Señor, y aún a los que no te conocen y a los que buscan reconciliarse contigo, Señor, porque todos sabemos, tú eres nuestro Padre, Amén. y tú nos amas, y tú buscas que tengamos paz contigo. Dice, Señor, por favor, tu palabra, y tu mensaje que viene por ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 18. Y vamos a estar en Hechos 18 y vamos a estar leyendo del 1 al 11. Hechos 18, del 1 al 11.
Este púlpito no es para chaparros, es bien alto. Bien, estamos en Hechos 18, vamos a estar leyendo del 1 al 11, hermano. Acompáñenme en la lectura, dice el Señor en su palabra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los de Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Oremos. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre, que seas tú quien nos hable y nos instruya a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Perdóname si yo quedo corto o si me sobrepaso o cometo un error, pero te ruego, Padre, de que seas tú quien instruya a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, llegamos aquí vamos a empezar Hechos 18. Y en este pasaje, Pablo llega a Corinto. Pablo ha estado, estuvimos viendo la semana pasada, ha estado en Atenas. Había estado en Atenas ya, no sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo en Atenas, pero la mayor parte del tiempo que Pablo estuvo en Atenas estuvo él solo. Y dice que estuvo predicando el Evangelio, y predicaba en las sinagogas a los judíos, iba a las plazas y predicaba en las plazas a cualquiera que le escuchara. Tanto fue el alboroto que hizo Pablo, que incluso las autoridades lo llevaron a que presentara el Evangelio. Ellos querían saber qué es esto que Pablo estaba predicando, no solamente porque tenían curiosidad, pero querían asegurarse también de que lo que Pablo estuviera predicando no era ilegal. Y Pablo estuvo un tiempo ahí considerado, pero no tuvo realmente mucha recepción al Evangelio. No pasó como pasó en Tesalónica, en Berea. Aquí, a pesar de que Pablo no corrió peligro, nadie lo persiguió, nadie lo golpeó, nadie lo amenazó. Pablo tenía la libertad de poder evangelizar, pero tuvo muy pocos resultados. Se convirtieron unos pocos y comenzó una pequeña obra ahí en Atenas. Pero aquí sale Pablo ahora de Atenas y va él solo hasta Corinto. Ahora, Corinto, hermanos, era una ciudad incluso todavía más grande que Atenas. Y no solamente era más grande que Atenas, tenía más de 500,000 de habitantes, pero también era una ciudad que tenía dos puertos. Entonces era una ciudad donde había muchas nacionalidades, había mucho comercio, había bastante comercio por esos dos puertos, pero también había algo, y era muy común también esta ciudad por la inmoralidad. Era una ciudad muy conocida en esa cultura, en ese tiempo, por ser una ciudad bastante inmoral. Es más, en esa cultura, en el griego clásico, decir que este era un Corintios
estaban diciendo que era una persona que cometía adulterio. O decir, estoy acompañado de una corintia, lo que estaba diciendo, ando con una prostituta. Era una ciudad que tenía la fama de ser una ciudad bastante liberal y bastante inmoral. Como ahora, por ejemplo, nosotros tenemos ciudades a las que le ponemos apodo, ¿no? Como Las Vegas es Sin City, la ciudad del pecado, ¿no? Pues algo similar en esta ciudad. Corinto no solamente era grande, una ciudad económicamente fuerte, una ciudad donde había una cantidad de personas de diferentes partes del mundo por los dos puertos, pero también era una ciudad que era muy conocida por la inmoralidad. Había ahí un templo, un famoso templo, el templo de Afrodita. Era una diosa, la diosa de la fertilidad, y tenía más o menos unas 1000 sacerdotisas que practicaban, pues, prácticamente la prostitución. Ahora imagínese usted a Pablo saliendo de Atenas y él solo llegando a esta ciudad, una ciudad grande, una ciudad peligrosa, una ciudad llena posiblemente de personas de muy mala reputación, maridos, prostitutas, personas violentas. Imagínense a Pablo llegando a esta ciudad, solo. Me imagino, y tenemos muy buena evidencia en el pasaje bíblico, para ver que cuando Pablo entra a Corintios, iba bastante desanimado. Iba un poquito desanimado. Está solo, pero aparte de todo eso, pensemos y hay bastante evidencia que demuestra que Pablo, cuando Pablo llega a Corinto, cuando sale de Atenas y llega a Corinto, va un poquito desanimado, un poquito temeroso. Le voy a dar una de esas evidencias. Hay por lo menos 3 diferentes evidencias que demuestran la condición en la que Pablo se encontraba cuando llegó a Corinto. En primer lugar, Pablo cuando escribe, Pablo le escribe una carta a Tesalónica de aquí de Corinto. Y le cuenta a los de Tesalónica cómo estaba, cómo se sentía. También más adelante, cuando escribe la carta que escribe Pablo a Corintios, también les cuenta cómo él llegó a Corintios. Acompáñenme, se lo voy a leer. Está en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el Evangelio, el ministerio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Este es Pablo diciéndole, escribiendo la carta a la iglesia en Corinto. Dice: me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber cosa alguna excepto a Jesucristo y a este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Así dice la NIV. Usted lo puede leer similar en la Reina Valera. Dice que Pablo, cuando Pablo les cuenta lo de Corintios, cuando yo llegué, yo iba con miedo que hasta temblaba. Pareciera que no es Pablo, pero pensemos que ya Pablo ya lleva varios meses, muchos meses viajando. Ya a Pablo ya lo encarcelaron en Filipos, le dieron de vara, lo echaron de la ciudad, llegó a Tesalónica, y allá en Tesalónica también lo echaron, tuvo que salir huyendo, fue a Berea, y ahí en Berea también lo echan, tuvo que también escaparse e irse solo, llega a Atenas, y en Atenas pasa un tiempo en Atenas, y en Atenas es rechazado, se burlan de él, y ahora entra a esta inmensa ciudad con bastante mala reputación. Y es bien probable, no solamente por lo que Pablo les escribe a ellos, que Pablo estaba temeroso, estaba desanimado cuando llegó a Corinto. Le leo lo que le escribió a la iglesia en Tesalónica, y se lo escribió desde Corintios. En 1 Tesalónica 3, versículo 6 y 7 dice: ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica, como leíamos hace un momento. Timoteo y Silas, mientras Pablo estaba en Corinto, Timoteo y Silas regresan. Entonces dice que regresaron, dice, con buena noticia de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que
que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de verlos, tanto que nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Así que hay mucha buena evidencia que demuestra la condición en la que se sentía Pablo cuando llegó a Corinto. Llegó solo, ha atravesado mucho tiempo, mucha dificultad. Si le fue bien mal en ciudades que eran más pequeñas y mucho más morales, imagínense entrar a esta gran ciudad solo. Entonces vemos, no solamente por la evidencia que tenemos bíblica, lo que Pablo cuenta de cómo él llegó a Corinto, pero también por lo que vemos la trayectoria que ha llevado. Pero no solamente eso, hay otra parte bien importante en este texto, que Dios lo consuela. Dios lo consuela. Obviamente que si Dios lo consoló y le dio unas palabras que yo me imagino que las ha de haber sentido muy sabrosas, Pablo. Le dijo: no te preocupes, nadie te va a hacer daño. Ya pobre Pablo estaba acostumbrado, ya le habían apedreado, ya le habían dado látigo, lo habían encarcelado, le habían dado de vara. Ya el cuerpo de Pablo ya estaba un poquito maltratado, ya tenía muchas cicatrices. Y llega a esta ciudad y le dice el Señor: tranquilo, Pablo, no tengas miedo. Y la palabra más poderosa que le dice es: yo estoy contigo. Qué palabra más maravillosa. Piense, el Señor viene y le dice a usted: Julio, tranquilo, yo estoy contigo. Ahora, sabemos una cosa, Dios siempre está con nosotros, Él nunca nos deja. Tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir cuando el Señor en diferentes ocasiones y en muchas ocasiones en la Biblia le ha dicho a sus siervos esto? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a ver en esta mañana, quiero que veamos, esta tarde, quiero que veamos, hermanos, esa consolación que recibió Pablo. ¿Cómo es que Dios lo consoló? ¿Cómo es que Pablo, cuando después de ya varios meses cansado del camino, golpeado, y yo creo que quizás lo más triste que Pablo ha experimentado en los últimos meses, quizás no han sido los golpes o lo cansado del camino. Yo creo que quizás lo más difícil que Pablo experimentó es ver el rechazo de su pueblo, del pueblo de Dios. Yo creo que una de las cosas más difíciles y lo digo también como ministro, y yo sé que ustedes lo saben, que una de las cosas quizás que más desanima es cuando nuestro ministerio no avanza, o en el caso de Pablo, cuando la gente se burlaba de él, no por la burla, porque la burla que tú puedes burlar de nosotros, no importa, sino que por el corazón de las personas. Porque Pablo dice, leíamos en la semana pasada, cómo es que el corazón de Pablo le dolía al ver la idolatría de la gente en Atenas. Y ver cómo allí, en esa ciudad, que era una ciudad muy religiosa, una ciudad donde las personas se interesaban por oír cosas nuevas, se burlaron de él cuando habló del Evangelio. Entonces es bien posible, pero aquí vemos cómo el Señor tuvo cuidado de Pablo, aún en este momento en el que él pudo haber llegado, que llegó a la ciudad y dice que temblaba del miedo. No sé si usted ha estado una vez así. Yo he estado un par de veces así, de tener miedo hasta de temblar. Es horrible. Imagínense a Pablo entrando en esta ciudad con ese temor, desanimado. Pero pasan dos cosas bien maravillosas. Y la primera es que Dios es rodeado por hermanos en la fe. Primero. Y segundo, es ministrado directamente por Dios. ¿Sabe? Porque hay una cosa así bien cierta. Una cosa maravillosa que nosotros podemos estar seguros de Dios es que Él nunca, jamás ha llegado tarde. Se lo puedo garantizar. Nunca llega tarde. Yo tengo reloj y yo quiero las cosas para ayer, pero Él nunca llega tarde. Y le dice esas palabras maravillosas a Pablo. Se las leo en el versículo 9 y en el versículo 10 dice: no temas, sino habla y no calles.
Quizás ya Pablo, como le digo, estuvo en Atenas hablando con quien podía hablar. Y nadie le hizo caso. Muy pocos le hicieron caso. Pero ahora viene y le dice aquí, habla y no calles. Y esta maravillosa palabra del Señor para Pablo, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Nadie, ninguno pondrá mano sobre ti. Lo consoló. Entonces quiero que veamos esto ahora, hermano. Quiero que veamos cómo es esto. Y quiero que me acompañe en primer lugar versículo 1, del 1 al 3. Dice el versículo 1, del 1 al 3, el capítulo 18, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y ahí halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era las tiendas. Déjenme decirle, muchas personas, yo creo, y ahí tenemos bastante evidencia para asumir de que Aquila y Priscila ya eran creyentes. Algunas personas piensan de que no lo eran, pero parece ser, por muy buena evidencia, de que Aquila y Priscila ya eran creyentes. En primer lugar, sabemos de que eran creyentes, primero, porque en ningún momento relata la conversión de ellos, si no lo hubieran sido. No sé, en ninguna parte se relata la conversión de ellos. Segundo, vemos que comienzan a ministrar también con Pablo. Y no solamente eso, más adelante cuando Pablo escribe una carta a Corintios y menciona a las personas que él había bautizado, no menciona a Priscila ni Aquila. O sea que es bien probable que Aquila y Priscila ya eran creyentes de los que habían sido sacados de Roma por Claudio. En Roma ya había una iglesia. Pablo le escribe a la iglesia y había una iglesia. Entonces es bien probable que cuando Aquila y Priscila ya estaban ahí en Corintios, ya estaban establecidos. Y lo que me parece bien interesante es que lo primero que Dios hace cuando Pablo está solo, desanimado, cansado y con miedo, lo une a otros hermanos. Lo acerca, lo conecta con otros hermanos en la fe. ¿Sabe? Porque eso es algo extremadamente importante. El Señor nos ha bendecido a nosotros con una familia espiritual. Y una de las formas en que nosotros encontramos refugio, cobertura espiritual, es en la iglesia. Desafortunadamente, muchas personas no lo entienden. Muchos religiosos miran la iglesia como algo distanciado. Yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis amistades. Y la iglesia, los hermanos de la iglesia. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que seamos una familia, que compartamos nuestra vida. Aquí Dios le puso a esta pareja con la que compartieron el resto de sus vidas, Pablo. Porque llegamos a establecer una relación increíble, Pablo con Aquila y Priscila. Ellos son citados 6 diferentes veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que son citados en el Nuevo Testamento, son citados con mucho cariño por parte de Pablo. Es más, el resto de sus vidas lo compartieron juntos. Sale de aquí, pasó Pablo aquí, Pablo pasó en Corinto, fue una de las 2 ciudades donde Pablo pasó más tiempo. Pablo pasó año y medio aquí en Corinto y pasó 2 años en Éfeso. Fueron los 2 lugares donde Pablo pasó más tiempo. Pero Dios lo primero que hace, lo conecta con hermanos en la fe. Se fue a refugiar con ellos. Dice que se quedó viviendo con ellos. Y parece también ser que aparte de todos los problemas que podía tener Pablo, también parece que se había quedado sin plata. Tendría que trabajar él para subsistir, para mantenerse. Pero aquí viene Dios y le prepara una familia con la que iba a vivir. Le dio trabajo, lo preparó, lo mantuvo, lo recibió. Lo recibieron. Y me parece que es muy importante para nosotros, porque una de las cosas que es bien importante que nosotros entendamos, de que la iglesia, este es el diseño de Dios. La primera forma, lo primero que Dios hizo para confortar y darle ánimo a Pablo, lo conectó con hermanos.
con la familia de Dios. Por eso es que no tiene a veces sentido cuando nosotros nos desconectamos de la iglesia, cuando tenemos dificultades, problemas, cuando nos desanimamos. La carne, oiga bien, quiero que entendamos esto, la carne nos va a gritar, andate. Cuando usted se desanima, la carne le grita, andate. Y si usted le hace caso a la carne, se va. Pero el espíritu nunca le va a decir, andate. Esa es la carne. Cuando usted se pone a platicar, y cuando usted se pone a platicar con su cónyuge o con algún amigo y le empieza a decir, es que el pastor nunca lo saluda a uno. Es que los hermanos no lo visitan. Empiezan a decir un montón de tonterías. Esa es la carne. Esa es la carne. Que lo está desanimando y usted se está dejando. Pero aquí vemos que Pablo, a pesar de todo, nunca quizás ninguno de nosotros vamos a estar en la condición que estaba Pablo. Sin plata, cansado, golpeado, maltratado, con miedo. ¿Y qué es lo primero que hace? Encuentra una familia cristiana, una familia, hermanos con los que se queda. Y desarrollaron una gran relación. Esta pareja es citada por lo menos 6 veces en el Nuevo Testamento. Son citados, salen con Pablo de Corinto, se van con él. Aquí lo vemos que empezaron a trabajar juntos. Se van y salen, cuando sale Pablo de Corinto, ellos se van con él. Pablo los deja a ellos en Éfeso para que ellos continúen ministrando. También vemos cómo es que ellos le presentan el Evangelio a Apolos, una persona muy importante también en la historia bíblica. Pero también son saludados en segunda de Timoteo por Pablo. Y quiero leer este pasaje en Romanos 16, del 3 al 5, porque parece ser que Pablo y Priscila regresaron a Roma. Y ahí en Roma tuvieron una iglesia en la casa de ellos. Y dice Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Oiga bien, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que fueron una pareja que ministraron, fueron parte del equipo de Pablo, que ministraron en todas las iglesias de los gentiles. Y dice, saludar también a la casa, a la iglesia de su casa. O sea que ellos pasaron toda su vida ministrando. Y tuvieron una amistad que duró toda la vida con Pablo. Y algo también que me parece bien interesante, que quiero nada más mandar un pequeño comercial aquí, ya que estamos aquí, es que ellos tenían una iglesia en su casa. Y esto lo hemos repetido muchas veces en todo el Nuevo Testamento, en todo el libro de los Hechos. Porque la iglesia se congregaban en las casas. No había templos, no había santuarios, no había templos. Los templos comenzaron 400 años después. Las iglesias se congregaban en las casas, y lo hemos estado viendo en estos pasajes. Por ejemplo, la iglesia de Filipos comenzó en casa de Lidia. La iglesia en Tesalónica fue en casa de Jasón. La iglesia de Corintios en casa de Justo. Y así sucesivamente. Porque la iglesia se congregaban en las casas. Ahora hemos perdido esto. Ahora distanciamos, o ponemos una pared a veces entre mi casa y la iglesia. Pero en este tiempo, gracias a Dios, nosotros tenemos la bendición de que nos congregamos, por lo menos todo este año nos estamos congregando una vez al mes en los hogares. Y les insisto, no es para la comida. Aunque yo sé que por gusto lo digo, porque no tengo ningún efecto al decirlo, pero no debe de ser para eso. Es para que nos unimos, compartimos, oramos en un hogar, porque es la extensión. La iglesia eran en las casas. Entonces me parece interesante que no nos olvidemos de eso. Pero otra cosa que me parece también bien interesante, hermanos, ninguno de nosotros puede dudar del ministerio de Pablo, todos lo sabemos bien. Un hombre muy usado. Yo creo que no va a haber otro ministro que Dios vaya a usar como usó a Pablo, no hay duda.
Pero aún Pablo, cuando se quedó sin fondos, trabajó. Aún Pablo, cuando no tenía miedo de ponerse a trabajar, incluso Pablo cuando escribe dice que él no usó ni pidió dinero a nadie, ni ocupó dinero de nadie mientras estuvo el año y medio que estuvo en Corinto, sino que dice que trabajó día y noche. Y me parece muy importante porque ahora vivimos en tiempos en que hay un montonazo de mentirosos. Y hermano, una de las cosas más inmorales que un predicador o cualquiera que se llame ministro puede hacer, oiga bien, es enriquecerse del evangelio. Es una de las cosas más inmorales que puede hacerse, enriquecerse. La Biblia dice, y Pablo dice, él mismo escribió que el obrero es digno de su salario. Y es verdad, la persona que se dedica, incluso aquí vamos a ver más adelante que cuando llega Silas y Timoteo, dice que en ese momento Pablo, cuando ellos llegaron, se dedicó de lleno al ministerio, a la palabra, porque le llevaron una ofrenda que le permitió que continuara. Pero yo estoy hablando de una cosa, estoy hablando de que es inmoral y es pecado para una persona enriquecerse del evangelio. Lo es. Usted no va a ver a ningún ministro, usted no va a ver a ningún apóstol, usted no va a ver a ningún profeta haciéndose rico del evangelio. Hay muchas personas que fueron ocupadas por Dios, que eran ricos. Abraham, ¿sí? David, Daniel, pero no fueron ministros. Tenían un ministerio completamente distinto. Daniel era el primer ministro, David era rey. Abraham no eran sacerdotes, no fueron apóstoles, no fueron maestros, no fueron pastores. Y es interesante que una de las personas más usadas por Dios lo dejó que trabajara. Y no estoy diciendo que todos los pastores tienen que trabajar, no, si la iglesia puede, si la iglesia es lo suficientemente grande y el pastor puede dedicarse completamente a atender la iglesia, lo debería hacer. Pero estoy hablando que es una inmoralidad que una persona se haga rica por el evangelio. Cuando usted firmó, cuando usted se comprometió con Cristo, cuando usted aceptó el llamado de Dios, no era para enriquecerse, era para servirle a Él. Y aquí lo vemos, me parece bien interesante que lo vemos. Dice que Pablo empezó a trabajar, trabajando. Entonces me parece bien interesante. Pero ¿qué hizo entonces Dios ya después de estos dos comerciales? ¿Qué hizo Dios para confortar a Pablo? Lo rodeó de la iglesia. No solamente conoció a Aquila y a Priscila, pero también volvió Timoteo y Silas, sus compañeros, sus amigos. Me imagino que se haya sentido lo maravilloso que se haya sentido volver a ver a sus hermanos, volver a reunirse con ellos. Nosotros aquí pasamos varios meses después de la pandemia. Recuerdo que nosotros luchamos, ¿qué íbamos a hacer cuando la pandemia empezó? ¿Qué hacíamos? Y nosotros decidimos seguir las indicaciones de las autoridades. Pero recuerdo que tuvimos después la asistencia llegaba a los 100 la asistencia desde la pandemia. Durante como por 8 semanas consecutivas andábamos entre los 96 y los 104. Ahí tengo yo los récords. Y de repente veníamos 6. Venía el hermano José, que era el que se encargaba del sonido, yo que predicaba y las hermanas que venían a cantar. La iglesia vacía. Y después, cuando ya era tiempo de abrir, más del 60% de la congregación se fue. Perdimos el 60% de la iglesia. Entonces yo recuerdo también lo difícil que fue para nosotros. Y me imagino que también lo ha de haber sido para Pablo, ¿no? Pero bien, entonces, volver a ver, cuando nosotros recuerdo esa vez cuando nosotros volvimos otra vez a empezar el servicio y tuvimos 74 personas
después de la pandemia, el primer servicio que nos volvimos a reunir después de la pandemia, que por cierto separábamos las sillas, veníamos con mascarillas, no nos podíamos dar la mano, ¿no? Nos damos el codo, fue bien difícil, pero el gozo que sentimos algunos de volvernos a encontrar, de volvernos a ver, de volver a grabar juntos. Yo me puedo imaginar el gozo que debe haber sentido Pablo cuando vuelve otra vez Silas y Timoteo, sus grandes compañeros de ministerio. Pero bien, entonces dice el versículo, leer el versículo 4 y 5, dice: todos los sábados discutía en las sinagogas, tratando de persuadir a los judíos y a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos pues de que cuando, y lo mejor es que todavía Silas y Timoteo le llevan buenas noticias a Pablo. Le llevan las noticias que la iglesia en Tesalónica está progresando, que la fe de ellos está creciendo. Entonces aquí vemos pues cómo es que Dios confortó, indirectamente vemos cómo Dios confortó a Pablo. Conoció a Aquilas y a Silas, Aquilas y a Priscila, estableció una amistad con ellos de por vida. Volvió Timoteo y volvió otra vez Silas a él, le llevaron buenas noticias de la iglesia. Entonces Pablo se sintió otra vez confortado, dice que empezó a dedicarse todo el tiempo a la predicación. Y nosotros leemos aquí cómo es que los judíos entonces, cuando no podían contender con Pablo, y creo que me acompaña el versículo 6, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea que lo que hicieron esos judíos, cuando ya no podían contender con él, empezaron a ofender en el nombre de Cristo. Entonces Pablo decidió: mejor me voy, ya saben que los dejo, me voy a dedicar a los gentiles. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Poniendo una iglesia a la par de la sinagoga. ¿Qué le parece? A la par se fue, no se fue muy lejos. Miren lo que dice el versículo siguiente: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, Pablo dijo: ¿sabe qué? Ya me voy, sacudió sus vestidos, pero el amor de Pablo por su pueblo seguía. Y a la par le sonó la iglesia. Y si hubiera tenido speakers, se le hubiera puesto los speakers. Hubiera sacado los speakers y se los hubiera puesto enfrente para que vieran el evangelio. Pero ahora bien, continuemos, y quiero que me acompañen, hermanos. Y con esto quiero terminar porque ya hace más de 10 minutos que me anunciamos. El versículo 9 y el versículo 10. Lo que también me llama mucho la atención es cómo es que Dios también confortó a Pablo, no solamente trayéndole a sus hermanos, poniéndole otra vez a la iglesia, porque la iglesia ese es el diseño de Dios. El diseño, hermano, tenemos una jornada muy grande en este mundo. Tenemos un mundo imperfecto, un enemigo en este mundo. Y realmente el mundo cada día va peor. Pero Dios nos ha dado un pueblo con el cual llevar esta jornada juntos. Es la iglesia. La iglesia es realmente una bendición. Desafortunadamente algunos no lo ven así, pero yo le quiero invitar a usted para que lo vea así. La iglesia no es una creación de pastores, no se la inventaron los apóstoles. La iglesia es una creación de Dios, porque la iglesia es una bendición y es por la misericordia de Dios. Vean, lo vemos aquí en la vida de Pablo, que hubiera sido Pablo sin el pueblo de Dios. Gracias a Dios por Aquila y Priscila. Gracias a Dios por Timoteo y Silas. Gracias a Dios por los hermanos, por Justo, que abrió su puerta para que hice predicar el evangelio. Por Crispo, que también se convirtió, el principal de la sinagoga, se convirtió. Entonces vemos que la iglesia es verdaderamente una bendición. Pero si eso no fuera suficiente, Dios también le habló a Pablo y le dijo en estos versículos, en una visión de noche, le dice: no temas. Le digo 4 cosas. Primero, no temas.
O sea que obviamente que Pablo estaba temeroso, y con justa razón, con más que justa razón. No temas, le dice, habla y no calles, continúa, continúa. Le dice, yo estaré contigo. 4, nadie te pondrá mano para hacerte daño. Tengo mucho pueblo aquí. Eso es lo que le dice esas 5 cosas, Dios. No temas, sigue tu ministerio, nadie te va a tocar, nadie te va a hacer daño, yo estoy contigo, aquí hay mucho pueblo. Y Pablo lo entendió, y Pablo continuó 1 año y medio. Hermano, y estas palabras del Señor, estas palabras las vemos muchas veces. Si usted se va a la concordancia o va a su Biblia y empiece a buscar todas las veces que Dios dice, no temas, yo estoy contigo, va a encontrar muchas veces. Se lo dijo a Abraham, lo estamos estudiando en Éxodo, se lo dijo a Moisés, no temas, yo voy a estar contigo, lo leímos ayer. Se lo dijo a David, se lo dijo a varios jueces cuando tuvieron miedo, se lo dijo a Josué, y a Josué se lo dice 2 veces, no temas, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no temas. Y déjenme decir una cosa, hermanos, que no es exclusividad de Abraham, de Moisés, de José, de David, es también para nosotros. Lo que nosotros tal vez nos hace falta es escucharlo, pero muchas veces, hermano, muchas veces usted está desanimado. Muchas veces usted se va a sentir desanimado por algún problema, por alguna situación de salud, por algún problema familiar, por algún problema económico. Usted se va a sentir desanimado. Y en algún momento puede ser que le reclame a Dios, se puede sentar y decirle, Señor, ¿por qué? O tal vez ya tiene tiempo de estar orando por algo y le puede decir al Señor, Señor, pero ¿por qué? Y sabe, el Señor le puede decir también a usted, no temas, sigue nomás, sigue, yo estoy contigo. La Biblia nos ha prometido que Él está siempre con nosotros, no nos mintió. Pero a veces la fe requiere dar el paso adelante. La fe requiere que cuando tenemos miedo, cuando tenemos duda, cuando no nos sentimos seguros, la fe requiere seguir adelante, aunque no estoy seguro. Solamente porque Él me lo ha dicho. A veces la fe requiere eso. La fe, en el caso de Pablo, me imagino que era bien difícil. Estaba en una de las peores ciudades del mundo. Estaba en lo que sería Sin City. Pero Dios lo iba a fortalecer, le puso una familia, le dio un trabajo para que se pudiera sostener, le mandó de regreso a sus compañeros de ministerio, le mandó buenas noticias y se le apareció una noche y le dijo, no temas. Todos vamos a estar ahí. Todos vamos a tener algún momento, desánimo. Lo peor que podemos hacer es escuchar la carne. Lo peor que podemos hacer es escuchar la carne y darnos por vencido. Lo peor. El Señor siempre nos va a decir, no temas, porque yo estoy contigo. Sigue nomás. No tengas temor. Bien, vamos a orar, vamos a dar hasta aquí. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que perdones si en algo yo me equivoqué, Señor, pero te ruego, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino haga la obra a la cual tú le pides. Ponga, Señor, a tu pueblo en tus manos, pidiéndote, Señor, que nos guardes de todo mal en esta semana, nos protejas, Señor, y nos ayudes, Señor, y nos des la fuerza para esperar en ti. En el nombre de Cristo Jesús.